Buenas noches, hermanos, los saludo con la paz del Señor y vamos a continuar con nuestra serie Verdaderos Cristianos, y hoy día estamos en nuestra penúltima enseñanza y titula Los obstáculos del discípulo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 9, versículo 57. Amén, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Lucas capítulo 9, versículo 57. Hoy día ya es nuestra penúltima lección de esta serie Verdaderos Discípulos. Y el título que hoy día nos toca estudiar en este jueves de estudio bíblico es Los obstáculos del discípulo. Lucas capítulo 9, versículo 57. Así dice el Señor, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe, porque solamente Él puede hacerlo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque si no fuera por ti, Señor, quién sabe dónde estuviéramos, perdidos, destruidos, alejados de ti, Señor. Pero gracias, porque en tu misericordia y gracias, Señor, tú nos has permitido, Señor, estar aquí en esta noche. Guíanos y dirígenos a toda verdad, Espíritu Santo, y danos la interpretación correcta, certera de tu palabra. No como yo siento, no como yo pienso, o como yo creo. No, eso está por demás, Señor. Sino siempre lo más certero posible, conforme a tu voluntad, Padre. Guárdanos de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El Señor Jesús los reprenda. Y ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos y permite que a través de esta enseñanza tus hijos puedan conocer la verdad, puedan conocerte más a ti, Padre, puedan conocerte más a ti, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor Jesús, para que el Padre sea glorificado. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tomar asiento. Entonces hoy día estamos viendo cuáles son los obstáculos que cada persona va a tener que enfrentar por seguir a Jesús. Y tenemos que vencer, hermanos, para poder seguir avanzando. Hermanos, no vamos a poder evitar lo que en algún momento de nuestra vida cristiana inevitablemente tendremos que enfrentarlo. A estas alturas, el discípulo de Jesús ya entiende que Jesús es su único maestro, ¿sí o no? ¿Cuántos entienden eso? El discípulo, por lo tanto, rechaza a cualquier otro maestro que le quiere enseñar a vivir de diferente forma y no como Jesús le ha enseñado. Porque Jesús no comparte su enseñanza con Buda, ni con Freud, ni con el capitalismo, ni con el marxismo, ni muchísimo menos con el materialismo. La enseñanza de Jesús es totalmente opuesta. Entonces Jesús, como nuestro maestro, es el único maestro, es el exclusivo maestro, y Él es un maestro excluyente. ¿Qué significa esto? Que Él no admite que en nuestro corazón haya otro maestro, solamente Él. Amén. Entonces el discípulo de Jesús no acepta las filosofías del mundo como forma de vida, como estilo de vida, mucho menos los criterios de la vida carnal. Tampoco acepta gurús como guías espirituales. El discípulo de Jesús no acepta lo que marca la moda filosófica, porque esa cambia constantemente. Tampoco el discípulo de Jesús sigue la moda de la psicología, tampoco la moda religiosa, que es cambiante como las otras. Ahorita es que cae el polvo del oro, dicen ellos.
al rato les caen los lingotes de oro. Y ahí les gusta estar a los cristianos, ahí van los cristianos. Pero el verdadero discípulo no sigue nada de eso. Le seguirán a él las señales, pero él no anda detrás de nada de eso. El verdadero discípulo de Jesús camina siguiendo a Jesús, a la persona de Jesús. Fíjense que los profetas del Antiguo Testamento, todos, sin excepción, denunciaron abiertamente los ídolos que Israel iba levantando constantemente a través de toda la historia en el corazón de ellos. Cambiaban a Dios porque tenían otro ídolo y a Dios le hacían a un lado. Y Dios siempre mandó profetas. Y Jesús nos viene a establecer y a reconfirmar, ¿qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Sí o no? Vino a confirmar, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el Señor Jesús no admite términos medios. ¿Eres frío o eres caliente? Porque a los tibios, a los que son tibios, Dios los vomita. Y esa es una frase muy fuerte. Porque el discípulo de Jesús depende única y exclusivamente de Jesús como su maestro. Él es el único que le enseña, ¿sí o no? Entonces el discípulo verdadero sabe, ha entendido y está convencido que seguir a Jesús es algo irreversible. Es decir, que si tú pones tu mano en el arado, no puedes volver atrás, ya no puedes hacer nada. Ya no puedes echarte para atrás. Vamos a escudriñar Lucas capítulo 9 y ahí vamos a ver 3 tipos de candidatos para ser discípulos. Pero el Señor, al ver el corazón de estos 3 candidatos, se da cuenta y les da las respuestas que los confrontan. Y vamos a encontrar al primero. ¿Quiere ser discípulo? Pero es de esos sentimentales, de esos acelerados, precipitados. ¿A dónde tú vas, Señor? Yo voy. Ven un milagro. Uy, conviene que vayamos detrás del maestro. Sí, Señor, a donde quiera que vayas. Fíjate lo que le dice, 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús mirándolo, pero ese discípulo no sabía o no había calculado el costo que tenía que pagar por seguir a Jesús. Seguramente lo vio multiplicar los panes y los peces, había comido gratis o tal vez dijo, sana y voy a tener médico de cabecera, a donde quiera que vayas. Y Jesús, yo me imagino, ¿no? A donde quiera que vaya. Fíjate lo que le responde, versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. ¿Qué le quiso decir Jesús a este candidato a discípulo? Le dijo, si tú me quieres seguir, ¿estás dispuesto a lo que sea? ¿En las buenas y en las malas? Porque seguirme a veces va a haber estrechez, a veces va a haber abundancia, a veces va a haber persecución, ataques, a veces va a ser una calma extraordinaria, una paz maravillosa, pero a veces yo no tengo dónde recostar la cabeza. Y seguramente hay el hombre, ¿cómo? Pues a mí me habían dicho que tú habías venido al mundo a hacerme rico. ¿Quién te dijo eso? Escuché en todas las iglesias, en todas las radios cristianas, a los predicadores, y a todos les dicen eso, que si tú vienes al mundo, gloria a Dios, y si creemos en ti, tú vas a hacernos ricos. Yo me imagino ahí a Jesús, no, pues te dijeron mal. Pregunta, si es verdad que vino eso Jesús, y imagínate, alguien logra ser rico, ¿tú crees que ese discípulo estaría dispuesto a dejarlo todo lo que Dios le dio? ¿Ah? Por supuesto que no. Al contrario, quieren más, ¿sí o no? Oye, Señor, a mí me habían dicho que tú das
buenas casas, buenos autos. ¿Y cómo es que no tienes dónde recostar la cabeza? Yo me imagino Jesús así. Sí, así es. A veces no hay en donde yo duerma. A veces no hay donde recueste yo mi cabeza. O sea, lo que le quiso decir Jesús es que hay que sacrificar muchas cosas si quieres ser discípulo de Jesús. Hermanos, seguir a Cristo no es seguir a los pastores de la prosperidad. No es seguir a los maestros que andan ahí vendiendo el evangelio. Déjenme decirles, el evangelio de Jesucristo le costó tanto que Jesús tuvo que dar su vida. Y Él jamás va a bajar el precio para aquel que quiera ser su discípulo, jamás. Pero los seres humanos estamos muy acostumbrados a regatear, ¿sí o no? Principalmente el boliviano. Tiene una fama de regateador y vas al mercado y cuando tú preguntas algún producto, ¿y cuánto pide por esto? ¡Ay, qué caro! Rebájeme pues. Y comienzan a regatear. Con Jesús, el discípulo no puede regatear. No puede decirle a Jesús, te sigo, pero dame todo lo que te pido. Porque si no, no te sigo. No. No puedes chantajear a Jesús. Él es el maestro y Él es el que marca las reglas para seguirlo. ¿Lo están entendiendo? Y este candidato a discípulo muy precipitado, y no dice la Biblia lo que pasa con él, y a lo mejor dijo, no, yo pensaba viajar y dormir en hoteles 5 estrellas, y este Jesús me sale con que el techo son las estrellas, que no tiene dónde recostar la cabeza. No, yo no quiero eso. Gloria a Dios. Entonces, no es como te han enseñado en otras iglesias, que vienes a Jesús y te dan todo. No. Más bien es una renuncia. Ahora vamos a ver el segundo tipo de candidato. Y este es el típico que quiere quedar bien con el papá, con la familia, con el hermano, con el amigo, con el compadre. Versículo 59 de Lucas 9. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero. Hermanos, en la Biblia Dios siempre exige ser el primero, ¿sí o no? Cualquier otra cosa que se pone en primer lugar antes que Él, ¿qué cosa es? Idolatría, es un ídolo. Y se está despreciando al mismísimo creador del universo. Entonces este candidato discípulo no dice su nombre, lo cual me habla que cualquiera de nosotros que estamos aquí podemos ser uno de ellos. Uy, es peligroso. Te alabamos, Señor. Déjame primero que vaya y entiese a mi padre. Pregunta, ¿su padre estaba en un féretro ahí en su casa y que lo estaban velando para enterrarlo? No. Lo que estaba diciendo este candidato a discípulo era, mi padre se ha preocupado por darme una casera y debo yo terminar mi casera para entonces yo darle el deseo del corazón de mi papá. Y después de que yo satisfaga el deseo de mi papá, que él quiso para mí, yo ya después te sigo, Jesús. Y ese es el típico candidato a discípulo que quiere agradar primero a los demás antes que a Dios. Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entiesen a sus muertos. Y este es un juego de palabras. Los primeros muertos aquí son los muertos espirituales, los que no quieren nada con Dios. Deja que esos muertos espirituales entiesen a sus muertos. Y los segundos son muertos literales. ¿Han entendido ese juego de palabras? O sea, son muertos espirituales que no quieren nada con Dios y después ya morirán, hermano, y los enterrarán. Gloria a Dios, los otros muertos. ¿Están entendiendo? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, hay una tarea muchísimo más importante que el llamado para un discípulo, que es ser
la luz del mundo y la sal de la tierra. Predicar el evangelio antes que cualquier otra cosa, como propósito principal en la vida de un discípulo, que es seguir a su maestro. Ahora vamos a ver al tercer tipo de persona, candidato para ser discípulo, y este es el que duda, el que titubea. Mira lo que dice. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que me están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, esta alusión de Jesús de ya no mirar atrás es un paralelo de cuando esos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra y le dijeron a Lot: sal de esta ciudad porque Dios va a destruirla por causa de su perversidad. Y se le dio instrucción a Lot. Y los ángeles les dijeron, ¿no? También diles a tu familia que no miren atrás. Lo cual allí hay una enseñanza muy simple pero muy poderosa y de mucho compromiso para el discípulo. Y es que una vez que el discípulo dice algo, y una vez que Dios le dice algo, entonces el discípulo ya no mira atrás. Entonces ellos salieron, pero el corazón de la esposa de Lot estaba arraigada en las cosas del mundo. Y eso le impidió salir de la ciudad, impidió escapar de la destrucción. Y cuando va caminando su mujer, y yo me imagino ahí a Lot por delante, y ella diciéndole: oye Lot, pero mira, allá atrás está nuestra casa, está nuestro auto, todo. Y Lot, yo me imagino reprendiéndole a su mujer: no mires atrás, camina hacia adelante. Pero aquella mujer estaba tan arraigada a su corazón, gloria a Dios, aleluya, en Sodoma, en Gomorra, en el mundo y en las cosas del mundo, que miró hacia atrás. Y en ese momento se convirtió en estatua de sal. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces Jesús dice: cualquiera que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, no es apto. ¿Por qué dijo no es apto? Hermanos, el que toma el arado y mira atrás, esta figura para nosotros no es muy clara porque nosotros no somos agricultores. Pero en los tiempos de Jesús, cuando escucharon esto, gloria a Dios, aleluya, la mayoría eran agricultores en esos tiempos. Y ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo, lo estaban entendiendo perfectamente. Porque cuando el agricultor toma el arado y empieza a barbechar el campo, tiene que tener la mirada en línea recta y guiar a los bueyes. Pero si el agricultor tenía una leve distracción, se desviaba, se torcía y el surco quedaba chueco. ¿Alguna vez ustedes cuando han viajado a cualquier ciudad y han visto, gloria a Dios, aleluya, sembradíos, cómo son los surcos de los terrenos que se preparan bien rectitos, ¿no? Si se distraen, ¿alguna vez has visto un surco así medio chueco, zigzagueando? No ve. Entonces a eso se refería. Entonces tiene mucho sentido lo que Jesús les dijo. Por eso el discípulo sabe que no puede despegar su mirada de Jesús, porque la mirada es en línea recta y no se puede despegar su mirada de Jesús. Gloria a Dios, porque si no, se va a desviar por poner sus ojos en los hombres, en la gloria de este mundo, en otras cosas que no sean Dios. Entonces cuando un discípulo o un candidato a discípulo hace esto, no es apto para el reino de los cielos. Por eso los verdaderos discípulos ponen su mirada en Jesús siempre. Ahí en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 21, no lo busquen. Ahí hay una historia de Eliseo que estaba arando con las yuntas de bueyes. ¿Se acuerdan o no? Y dice que llegó Elías, pasó por su lado y lo mira y lo llama, se quita el manto y se lo pone. Ahora para nosotros eso no tiene mucho sentido porque nosotros no tenemos esa cultura, ni somos del pueblo de Israel. Pero Eliseo sabía que lo que había hecho Elías de ponerle el manto, o sea, le estaba diciendo: tú vas a ser mi sucesor, el próximo profeta. Entonces él le dice:
Está bien, voy a seguir al Señor, pero voy a ir a mi casa a despedirme de los míos. ¿Y te acuerdas que Jesús dijo, no, deja que los otros, deja que, no, sígueme, gloria a Dios, porque ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás no es digno de mí? ¿Se acuerdan o no? Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿se está contradiciendo aquí la palabra de Dios? No, déjenme explicarles. Lo que pasa es que Elías no es Dios, ni era Jesús. Y cuando él le pone el manto, Eliseo le dice, voy a ir a mi casa a despedirme. ¿A mí qué? ¿A tu casa? No sé. Así le dijo, ¿no? ¿A mí qué? ¿Se acuerdan lo que le dijo Elías? O sea, le está diciendo, yo ya cumplí. Ahora este asunto es entre tú y Dios. ¿A mí qué? Yo nada más hice lo que me ordenaron, porque tú eres el sucesor. Yo lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces, no se está contradiciendo, no, porque Elías era hombre y Jesús es Dios. Entonces Jesús está sobre Elías. Ahora Eliseo fue, se despidió de su familia, pero no para quedarse, no para cumplir los sueños de sus padres, no. Dice que tomó los bueyes y los sacrificó. Y con la yunta, y en esos tiempos las yuntas eran de madera, hizo un sacrificio y se lo entregó a Dios. Es decir, ¿qué hizo Eliseo en ese momento? Él renunció a sus proyectos, a su visión personal, a sus anhelos, a todo, por tener, gloria a Dios, aleluya, por ofrecer un sacrificio a Dios. Y en esos tiempos, hermanos, una yunta de bueyes costaba mucho dinero. Es como si hoy alguien tuviera un tractor, y un tractor cuesta un buen billete, hermanos. Entonces Eliseo estaba totalmente dispuesto a seguir al Señor y tomó su yunta y a los bueyes los sacrificó. Entonces el discípulo de Jesús le debe seguir a él, dejándolo todo, con una disposición a seguir y obedecer la voluntad de su maestro, sin doblez, como Mateo. ¿Se acuerdan o no? Y cuando le dijo, sígueme, dejó su mesa de los impuestos y le siguió. Y me imagino estaba lleno de dinero su mesa, porque él recaudaba los impuestos. ¿Se acuerdan? Cuando llamó a Pedro, Andrés, dice que ellos estaban pescando y les dijo, síganme. Y dice que en ese momento dejaron sus redes y le siguieron. Ahora, ¿significa que si tú sigues a Jesús hoy, mañana vas a renunciar a tu trabajo? No. Lo que la Biblia enseña es que no dejes en ese momento lo que estás haciendo, pero si Dios te lo pide, porque algunos tienen proyectos personales y cosas personales, humanos, y cuando se convierten y están dentro del plan de Dios, entonces Dios les va a pedir, pero no a todos, porque a otros no. Ejemplo, en el caso de Eliseo, de Mateo, de Pedro, de Andrés, de los que fueron apóstoles, ellos recibieron un llamado para ser apóstoles, y eso requería tiempo completo, toda su vida entregada. Ahora el asunto es este: si alguno de ustedes dicen que son discípulos, y un día Dios te llama, y justo estás, no sé, alcanzando tus sueños, estás saliendo profesional, no sé, pregunta, ¿estarías dispuesto a todo para seguirle a Él? Y ahí es donde empieza el problema. Gloria a Dios. Ahí es donde empiezan los obstáculos. Y ahí es donde dicen, ¡ay! Como aquel joven rico, ¿se acuerdan o no? Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ah, no, Señor, eso los guardé desde que era chiquito. Entonces le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y yo me imagino ya el joven rico dice que se entristeció. No, eso sí que no.
todo menos eso. Lo que me ha costado hacer mi dinero para que tú vengas y me digas que se lo dé a los pobres. Yo me imagino así a Jesús, ¿no? Eso es exactamente lo que yo quiero. Ahora, no a todos les va a pedir eso. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pero sí a aquellos que tienen llamado. ¿Por qué? Porque el caso de ese joven era, gloria a Dios, era un candidato para ser uno de los apóstoles. Pero la avaricia, gloria a Dios, se lo impidió. Él no estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Fue más importante el dinero que el mismo Jesús. Y a mí me surge una pregunta: ¿por qué Jesús pide todo? Porque la grandeza de su sacrificio no puede exigir menos. ¿Se acuerdan? Él lo entregó todo, ¿sí o no? Para que pueda cumplir su obra redentora. Él no medio murió en la cruz. A él no lo medio golpearon y se escapó y se escondió. No. Él sufrió todo. Su entrega fue total y su obra de salvación fue completa. Entonces no puede exigir menos. Si no, tenemos que entregarlo todo. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No puede ser menos, hermano. Gloria a Dios. Y ahí es donde muchos tropiezan. Hermano, los discípulos son de 24 horas. Porque hay discípulos domingueros, como muchos de los hermanos que vienen aquí a la iglesia. Gloria a Dios. Que cuando hay un feriado prefieren hacerse su pasillada, prefieren hacerse todo. Y no que esté mal eso, hermano. Pero a veces llega tanto la emoción que ponen esas cosas antes que a Dios, hermano. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Hay cristianos que son, gloria a Dios, discípulos, pero campañeros, que desempolvan su Biblia, ni siquiera a veces los domingos, hermano. Y eso es algo triste. Pero Jesús no puede rebajar el precio. Es todo o nada. Esa es la consigna de Jesús. Él no admite servir a dos señores, porque no se puede servir a dos señores, es imposible. Entonces el discípulo de Jesús sabe que seguir es irreversible. Cuando tú tomas esa decisión, ya no hay vuelta para atrás. Ejemplo, si alguien ha subido en un avión, gloria a Dios, y ya está por partir el avión y te desanimaste por miedo, porque se pasó algo, es imposible que se detenga ese vuelo, imposible. ¿Sí o no? Porque el que sube al avión sabe que es imposible que se baje o que regrese el avión, porque el avión tiene un destino marcado. ¿Sí o no? No puedes regresar y tiene que llegar a su destino y nadie tampoco puede bajarse. ¿Sí o no? Así es cuando tú pones tu mano en el arado. Yo voy a seguir a Jesús. Por eso Jesús fue muy contundente. Gloria a Dios. Les va a costar. Les va a costar. Gloria a Dios. Y Jesús siempre fue claro. No es fácil. Te va a costar todo. ¿Estás dispuesto a todo? Gloria a Dios. ¿O quieres agradar primero a los tuyos? Yo me imagino a Jesús cuando le dijeron eso. No, ya váyanse con los suyos. O sea, Jesús exige todo o nada. Gloria a Dios. Para que entiendas, nada a medias, nada tibio. Escúchenme bien. Cuando un discípulo de Jesús o alguien que dice que quiere ser discípulo de Jesús, cuyo destino es la ciudad celestial, hermanos, ya no hay regreso. ¿Están entendiendo eso? Pero en el trayecto habrá pruebas, tribulaciones, angustias, tristezas. No sé ustedes, pero yo ya hice mi decisión hace muchos años. Tal vez algunos de ustedes recién se están decidiendo. Tal vez otros van por la mitad. Pero si hay alguien que todavía, gloria a Dios, aleluya, no se ha decidido y se deja llevar solamente por su emoción
yo te seguiré a donde quiera que vayas. Calcula bien, porque cuando estés adentro, ya no te puedes echar para atrás, hermano. Ya no puedes. Hay en el mismo libro de Lucas, el capítulo 14, el versículo 28 hasta el 33, ¿qué dice el Señor? Ya lo hemos estudiado varias veces, pero que se te acuña en tu corazón, hermano. Así dice el Señor. Porque ¿quién? Capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Así dice el Señor. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, antes de hacer construir tienes que calcular bien, porque a veces cuando te falta, te ves en apretura, ¿sí o no? No sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla del, miren, quiso hacer su casita, pero miren, le faltó su plata. ¿Lo estás entendiendo? Y se hacen burla. Se burlan de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y, gloria a Dios, aleluya. Se ríe la gente, hermano. Principalmente los envidiosos, los malos. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O sea, tienes que calcular. Gloria a Dios, vamos a parafrasear, en estos tiempos ya no pasa eso. Pero imagínate que te quieras pelear con una mole de 2 metros, que tenga un cuerpo de Jean-Claude Van Damme. Imagínate. Y tú ahí todo un flacucho, sin forma física. Entonces piensa, dialoga, piensa y ve y dile, no, perdóname. Gloria a Dios, porque si no te va a dar una golpiza, ¿sí o no? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, les envías una embajada y le pides condiciones de paz. Lucas no dice eso. No, Lucas 14, 28 al 33, perdón. 14, perdón, fue mi error. ¿Ven que al mejor cazador se le va la liebre? Aleluya, me equivoqué. Lucas 14, versículo 28. Aleluya. Estamos en el versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Mejor, ya no, seremos amigos. Y entonces ya, gloria a Dios, aleluya. Tienes que hacer tus cálculos. Por eso, hermano, el día que una persona va a entregar su vida a Cristo, no es así por así como te enseñan. Acepta a Jesús y vas a ver, va a mejorar tu vida. No, eso es falso, eso es una falacia. Piénsalo, analízalo. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que los pastores de la prosperidad te mienten y te convencen para llenar su iglesia, para llenar sus bolsillos. Jesús nunca atrayó a la gente ofreciéndoles mentiras, no. Evidentemente las señales siguen a los que creen, dice. Pero él siempre fue claro de lo que cuesta seguirle a él, de lo que cuesta andar obedeciendo sus estatutos, sus leyes. Y mira, el versículo 33 habla de eso. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, puede ser mi discípulo. ¿Dice eso? Ahora dice, va a recibir posesiones o renuncia a lo que posee. ¿Te das cuenta? Por eso no se puede mentir para traer al evangelio, para traer a Cristo a las personas. No se puede mentir, no se puede ofrecer mentiras. Que te vas a sanar. No, si Dios quiere, evidentemente te sana, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? Pero si Dios no quiere, no, hermano. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Por eso, a tus hijos inclusive, gloria a Dios, enséñales la Biblia, predícales la palabra. Pero tus hijos son los que tienen que tomar la decisión, no tú por ellos, no los puedes obligar. Por eso sé ejemplo, que tu vida hable. Entonces el discípulo sigue hasta el final. Además, el destino que tenemos, Pablo lo dijo así: esta leve tribulación momentánea, solo unos cuantos años, hermano, solo un poco más.
Y ya van a ver que Jesús vendrá. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan que Jesús venga? Y eso debe ser un anhelo de la iglesia, porque la esposa y el espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Y los verdaderos cristianos anhelamos que Él venga ya. Jesús exige todo, y el verdadero discípulo tiene que tener esto muy claro en su mente, todo. Ahora, la carrera cristiana, Pablo la compara a una carrera en el estadio de obstáculos. ¿Han visto las carreras de obstáculos en las Olimpiadas? Gloria a Dios. Y cuando oyen el disparo, todos salen corriendo, ¿sí o no? Y una vez a mí me tocó ver una escena muy graciosa, cuando, gloria a Dios, un atleta, un americano, saltó un obstáculo y se le trabó el pie, y ¡pah!, se cayó. Gloria a Dios, aleluya. Y muchos, ¡pah!, 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 gloria a Dios. Porque a veces en los finales ya se cansan y no pueden levantar las piernas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cristiano como discípulo es un corredor que va corriendo en la vida cristiana, con sus ojos puestos en la meta, pero se va a encontrar con obstáculos. Y les voy a hablar brevemente de estos 5 obstáculos principales con los cuales un verdadero discípulo se va a encontrar en algún momento de nuestras vidas. El primero son los lazos familiares. Y ahí mismo en Lucas 14, gloria a Dios, vamos a hablar acerca de ese punto, de la familia. ¿Cuántos aman a su familia? ¿Cuántos tienen mamitis, hijitis, gloria a Dios, suegritis? Suegritis casi nadie, ¿no? Versículo 25. Allá arribita. De lo mismo que estábamos hablando, mira. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, grandes multitudes. Y en las multitudes hay de todo, ¿sí o no? Convenencieros, campañeros y de todo. Versículo 26. Gozones y todo eso. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos. Miren, aquí está poniendo toda la familia: padre, madre, esposa, esposo, hijos, hermanos, hermanas, y aún también nuestra propia vida. Dice: no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que buscamos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. No. ¿Saben cuál es el problema? La traducción. Esa expresión de aborrecer es una expresión propia de la cultura judía. Eso es lo que se conoce como hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Son expresiones propias de la cultura judía, que se van acuñando, que se van formando, así como los bolivianos. Gloria a Dios, aleluya, tenemos nuestros bolivianísimos. Aleluya. ¿Están entendiendo o no? Si ustedes se van por el mundo y se van nomás aquí a Chile, a Argentina, y se les sale un bolivianísimo y son las 10 de la mañana y te da hambre, ay, quisiera un callito. Y hay el de tu lado, el chileno, te va a mirar, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? Gloria a Dios. Pero si por ahí hay un boliviano, te va a entender. Vamos a comer una comidita. Eso es un bolivianismo. O sea, son expresiones propias de cada cultura. Cuando Jesús les dice que el que no aborrece padre o madre, esposa, hijos, etcétera, etcétera, no significa odiar, porque él se estaría contradiciendo, ¿sí o no? Porque él dice, no, gloria a Dios, aleluya, que honremos a nuestros padres, que amemos a nuestra esposa, ¿no? No, esto es un hebraísmo y significa, ¿saben qué significa? Amar menos, preferir menos que a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces cuando él dice, gloria a Dios, el que no aborrece, o sea, el que prefiera más a su papá, el que prefiera más a su mamá, a su esposo, a su esposa, a sus hijos que a mí, no es digno de mí. O al que prefiera amar más su vida, sus sueños, sus metas, sus proyectos, sus anhelos, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque Dios está sobre todas las cosas.
está sobre tu papá, sobre tu mamá, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, y está aún sobre nuestros sueños, sobre nuestros proyectos. Y ahí es uno de los obstáculos con los cuales muchos discípulos, tarde o temprano, nos vamos a tener que enfrentar. Ejemplo, cuando la esposa se convierte y su esposo es un incrédulo y comienza a darse cuenta del cambio, a veces el esposo no le dice, no, yo también me voy a convertir, yo también voy a ser fiel y voy a asistir a la iglesia, ¿no? A veces hay peleas, hay discusiones. ¿Por qué? Porque, no, ¿por qué a ese pastor le haces caso y que esto y que aquello? O tal vez tiene, gloria a Dios, es católico y le dice, vamos a emborracharnos, vamos a adorar a este ídolo. Entonces, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Qué va a hacer? Gloria a Dios. Si es una cristiana verdadera, sabe lo que va a hacer, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer? No le va a obedecer a su esposo. Gloria a Dios. O sea, si esa esposa prefiere lo que dice él, o lo que dice ella, o lo que dice el suegro, el tío, o cualquier persona que quiera alejarla del camino de Dios, y tú le haces caso y haces lo que ellos te dicen por la presión, entonces dice la Biblia que tú no eres apto para el reino de Dios. Y ahí tu hijo te está diciendo, oye mami, mira, ya hay un y tú te vas, estás con él, estás haciendo caso, no eres apto, o sea quien sea. Ahora, escúchame bien, si te da una orden que no violenta la palabra de Dios y te dice, oye amor mío, házmelo un picantito de pollo, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Tienes que obedecer o no? Tienes que hacerlo. ¿Entendieron? Porque a veces hay que aclarar a ustedes muchas cosas. Porque el pastor ha dicho que no tenemos que obedecer a nuestros maridos. No. Sea quien sea tu papá, sea tu mamá. Si está diciendo cosas que están violentando la palabra de Dios, si no les obedeces, qué bien. Y no te va a ser tomado por pecado ni por juicio. Porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu mamá viene y tu papá viene y te, oye, no vas a hablarle a tal persona, a tu tío, porque me hizo esto, me hizo aquello. Gloria a Dios, está violentando la palabra de Dios. Y te hace su chantaje, ay, tú no me quieres, tú no me apoyas, porque yo soy tu madre, yo soy tu padre, y ¿cómo va a ser esto? No te dejes chantajear, porque tienes que entender que primero, o si es tu esposa, oye, ¿por qué le estás hablando a esa vecina que me trata mal? ¿Por qué? Yo soy tu esposa y tú tienes que hacerme caso a mí. No. Primero está Dios. ¿Están entendiendo o no? O si tu hijo, si tu hija, sea quien sea. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Cualquier persona que te quiera apartar violentando la palabra de Dios, entonces lo vas a tener que enfrentar cada día. Gloria a Dios, a veces muchos tienen que enfrentar eso cuando tienen que venir al culto. Ay, es que está haciendo frío, pastor, es que mi hijita, es que mi hijito, es que mi salud, es que estoy enfermo, es que no dormí. ¿Sabes qué está haciendo? Ya sabes, ¿no? ¿Lo entendieron? Estás violentando la palabra de Dios. Porque Dios es primero sobre todas las cosas. El segundo obstáculo, los proyectos personales. ¿Cuántos tienen proyectos personales? Gloria a Dios. Tienen metas, tienen sueños. Todos, ¿no? Todos. Gloria a Dios. A veces este corazón se acuña de esas cosas, de alcanzar sueños, proyectos. Pero cuando Cristo te llama, gloria a Dios, el Señor va a cambiar tus planes. Gloria a Dios. Y eso es para todos, hermano. Aunque no tengas un llamado al ministerio, hay muchas cosas que Dios te las va a pedir. Y eso es para todos, porque va a probar tu corazón. Si Dios está en primer lugar. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
el Señor, gloria a Dios, aleluya, va a cambiar tus planes, va a cambiar tu vida. Gloria a Dios. Ya no vas a poder tal vez alcanzar lo que tú querías, lo que tú anhelabas. Y eso es parte, gloria a Dios, de lo que Dios nos pide por seguirlo a Él, por ser verdaderos discípulos. Ahí en Lucas capítulo 9, versículo 23, ahora sí. Ay, Señor. Mira lo que dice. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Por qué dice si alguno? Si él estaba hablando con todos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué decía si alguno? Porque no todos, gloria a Dios, quieren seguirlo. No todos. ¿Sí o no? Hermano, yo quisiera que todos los de esta iglesia siguieran realmente a Jesús. Pero lamento decir esto. Gloria a Dios, aleluya. Es una realidad. Yo quisiera en mi corazón que todos, pero no todos quieren seguir a Jesús. ¿Seré yo maestro? Tú lo has dicho. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es niéguese a sí mismo? O sea, negarte a todos tus proyectos, a todos tus sueños, a todas tus metas, a todo lo tuyo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Maestro. Tomando tu cruz. Y esa frase para nosotros siempre ha tenido una connotación religiosa, como mística. Yo me voy a colgar aquí y todos ahí su crucecita colgando, hermanos. No. Cuando los discípulos escucharon cruz, entendieron lo que Jesús estaba diciendo, porque ellos sabían que cruz era un castigo a los delincuentes, y ellos vieron muchas crucifixiones, porque en ese tiempo era algo común, y la cruz era símbolo de la muerte. O sea, el que no muera a sí mismo, a todos los anhelos, aunque sean buenos, pero si no están en la voluntad de Dios, hermano, ya está siendo en contra de Dios. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a renunciar a ello? Ese es el punto del discipulado, hermanos. Ahí en Marcos capítulo 1, vamos a ver cómo los proyectos personales pasan a segundo plano, aunque en algunos casos, gloria a Dios, están por alcanzar algo bueno. Y dicen, no, yo voy a ser médico y voy a ayudar a los pobres. Y gloria a Dios, y le dicen no. El punto es hasta dónde estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a nuestros proyectos personales. Versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 16. Y esta historia es muy preciosa. Mira lo que dice. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ahora, hasta ahí. Un pescador, un agricultor, un comerciante, cualquiera que tiene un negocio, ¿qué es lo que quiere? Que su negocio produzca ganancias, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que le cubra su alimento, su vestimenta, y para que tenga un poquito más para aumentar su economía, ¿sí o no? Esa es la visión de todos los hombres, eso es algo natural. Hermanos, humanamente yo estoy convencido que Pedro y Andrés querían crecer económicamente con la pesca. Yo me imagino hoy a Pedro, ¿no? Oye, vamos Andrés, vamos a agarrar los mejores atunes para poder poner nuestra empresa, Productos Pesqueros Pedro S.A. Y eso es algo natural y que toda la gente quiere hacer. ¿Eso es algo bueno? Sí, pero si no está en la voluntad de Dios. Seguramente Pedro pensaba en sus hijas y quería tener buenas ganancias para mandar a sus hijas a la escuela, a la universidad,
proyectos normales, naturales. Por lo tanto, ellos anhelaban seguramente tener una gran empresa pesquera. Pero noten lo que dice, versículo 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Dejen sus proyectos personales, porque yo tengo otra tarea para ustedes. Yo me puedo imaginar la escena a Pedro y Andrés. ¿Qué dijo? Oye, Andrés, el maestro dice que dejemos el negocio, que dejemos la empresa. ¿Eso dijo? Sí. ¿Qué hacemos? Y Jesús mirándoles: no, yo les voy a cambiar de empleo. Hermano, un pastor malandrín aquí diría: los hombres tienen dinero, yo voy a ir a pescar a los peces gordos de la ciudad. Como una vez un pastor me dijo: hermano Marco, ore por mí, porque Dios me dio una visión. Voy a construir una iglesia y Dios me dijo que me enfoque en la gente que tiene dinero. O sea, en los peces gordos. Gloria a Dios. Sí, es que ellos tienen plata, y con plata podemos hacer algo para que el reino crezca. ¿Cuál reino? El de ellos, hermanos. Gloria a Dios. Y yo le dije: ¿y si se te mete un pobre? Hermano, y hoy en día hay una ola en todas las iglesias que cuando oran le piden a Dios que manden ricos empresarios. Y los pobres creen que. ¿Ustedes creen que los pobres están excluidos? ¿Ah? ¿O esos malandrines están incluidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben lo único que están evidenciando esos pastores en su tremenda codicia, hermano? Y Santiago lo dice, ¿no? Que cuando a la congregación entra un pobre y un rico, muchas veces no se ve eso, ¿no? Al rico le dicen: oye, siéntate aquí adelante. Y al pobre y humilde de condición, a la cola, afuera. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Cuando hay una pelea entre un rico y un pobre dentro de una iglesia, al pobre lo mandan a volar, porque no aporta. ¿Sí o no? O sea, ¿por qué es pobre lo vamos a votar? ¿Ah? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esos hombres están haciendo una distinción, acepción de personas. Están cometiendo pecado, lo cual a mí me enseña que es una falacia de Satanás. Es una mentira en la cual caen algunos pastores de tener una iglesia de puros peces gordos, o sea, ricos. ¿Están entendiendo, no? Pero si es pobre, ¿qué hacemos? ¿No los recibimos? Entonces Simón y Andrés, ellos entendieron el llamado. Versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hermanos, y aquí las redes representan, ¿saben qué? Sus proyectos personales, sus anhelos, sus deseos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Y es ahí donde algunos tropiezan, se echan para atrás. Gloria a Dios, y eso es algo triste. El tercer obstáculo, vamos a apurarnos, que vamos a enfrentar son los bienes materiales, el dinero. Ahora sabemos que el dinero en sí mismo no es malo, ¿sí o no? El problema es la actitud que el discípulo tenga hacia el dinero. Pablo dice que la avaricia es idolatría. Ejemplo, ¿se acuerdan del apóstol Mateo? Él era, gloria a Dios, recaudador de impuestos y tenía mucho dinero. Ese fue un apóstol rico, pero él estaba dispuesto a renunciar a todo. Pablo también estaba bien acomodado. ¿Lo estás entendiendo o no? Allí en Mateo capítulo 6, versículo 24, te alabamos, Señor, te bendecimos. Mira, ninguno puede servir a dos señores. Pregunta, ¿cuántos son ninguno? ¿Ah? ¿Cuántos son ninguno? Ninguno, ni uno solo. Ninguno puede, pero hay algunos que creen que sí pueden. Hermanos, esos predicadores de la prosperidad, ya hemos establecido que esa doctrina no es bíblica,
que inclina a la gente hacia la codicia, que busca, que enseña a la gente, gloria a Dios, a buscar los bienes materiales aquí en la tierra. Ellos creen que sí pueden servir a dos señores, pero no se puede, hermanos, porque hay cristianos que su vida es obtener la casa de sus sueños y se convierten a Cristo para obtener la casa de sus sueños, el auto de sus sueños, el viaje de sus sueños, la estabilidad económica de sus sueños. Y si alguna vez lo logran, pregunta, ¿estarían dispuestos a dejarla? ¿Ah? Si el maestro se los pide. No, ¿verdad que no? ¿Ven que el mensaje está opuesto? ¿Quién está equivocado? ¿Jesús o los falsos pastores de la prosperidad? Yo me quedo con lo que dice Jesús. Si Él dice ninguno, yo le creo. ¿Sí o no? Yo no tengo ningún problema. ¿Y ustedes? Gloria a Dios. Y aquí dice servir. Ninguno puede servir. Servir viene del griego doulos, que significa esclavo. Hermano, en el tiempo bíblico había esclavos. La gente compraba personas como esclavos. Y cuando alguien compraba un esclavo, el esclavo sabía que tenía que obedecer a su amo. Él no tenía ningún derecho. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando fue comprado por dinero, él estaba obligado a servir incondicionalmente a su amo. Gloria a Dios. Pablo dice, yo esclavo de Jesús, pero esa esclavitud es voluntaria. O sea, yo decido ser esclavo de Jesús. Y si yo decido ser su siervo, esclavo de Jesús, debo entender que mis derechos, mis anhelos, mis sueños ya no cuentan. ¿Están entendiendo o no? Por eso somos esclavos. Entonces, cuando Jesús dice, ninguno puede servir a dos amos o a dos señores, y aquí Mateo utilizó la palabra Kyrios, que significa Señor, Supremo, que está sobre todo. Entonces nadie puede servir a dos señores, o sea, que sean supremos. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Por qué? Porque aborrecer al uno, ¿qué dice? Y menospreciar, porque estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces las riquezas son un obstáculo para servir a Dios. ¿Has escuchado esto? Gloria a Dios. Pastor, no puedo venir los domingos a la iglesia porque tengo que atender mi negocio, mi tienda, porque tengo que hacer esto. ¿Has escuchado eso? Entonces, ¿lo entienden? No se puede servir a dos señores, porque vas a agradar a las riquezas, pero vas a desagradar a Dios. Y riquezas viene del griego mamón, y mamón era un dios que los antiguos adoraban. Gloria a Dios. Y ese mamón representaba las riquezas, era un ídolo, cubierto de oro. Entonces, cuando Jesús dice, no podéis servir a Dios y a ese ídolo que representa las riquezas, entonces Él está diciendo, no vas a poder, no se puede. Esto que Jesús está diciendo es totalmente contrario a lo que se predica hoy en las iglesias, ¿sí o no? Por eso la iglesia ha caído en una apostasía espantosa. Hoy los discípulos, su mente no está en Cristo, pero Jesús conoce el corazón de cada quien. Así que tengan mucho cuidado, hermanos. El cuarto obstáculo, el reconocimiento del mundo. Hermano, la naturaleza humana, a este cuerpo, le gusta que le aplaudan y que le digan, ay, qué tremendo licenciado, qué tremendo doctor, tú esto, tú otro. Y los hombres se sienten realizados. Los artistas mismos dicen, yo vivo del aplauso de mis fans, o sea, de la gloria que le dan ellos, del reconocimiento. Pero ¿qué dice la Biblia? Juan, capítulo 5. Te alabamos, Señor. Sí, San Juan, capítulo 5, versículo 41. ¿Qué dice el Señor? Mira. San Juan, capítulo 5, versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué no dice la Biblia que le demos gloria? Pero es que son dos cosas diferentes, son dos cosas totalmente distintas.
Gloria de los hombres es el reconocimiento carnal, lisonjero, convenenciero. Para que me entiendan, es la gloria hollywoodense. ¿Han visto cuando les entregan los Óscares a los artistas? Y ahí ponen la alfombra roja. Y ahora viene la artista ganadora de 2 Óscares. O los cantantes, ahí vienen los Grammys. Y luego la pareja del año. Y salen luciendo sus mejores trajes, sus mejores galas. Esa es la gloria de los hombres. Pero Jesús dice, esa gloria no quiero yo. No vine a caminar en alfombras rojas, ni a recibir Grammys, ni a recibir Óscares. Yo no quiero ese tipo de gloria. Ahora la alabanza de su pueblo, gloria a Dios, la adoración, eso es otra cosa, ¿lo estás entendiendo? Juan capítulo 7, versículo 18. Mira. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. ¿Saben qué significa esto? Hermano, cualquier pastor, cualquier predicador, cualquier evangelista o cualquier cristiano, cualquiera de nosotros, hermanos, no podemos predicar nuestro propio mensaje. Gloria a Dios. No se habla lo que uno piensa, lo que uno sienta, lo que uno cree. No se habla de las modas filosóficas, psicológicas o religiosas. No. El verdadero ministro de Dios, ¿qué cosa predica? El mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? Porque si ustedes predican sus propios ideales, lo que piensan, lo que sienten, lo que creen, es porque quieren su gloria. Están buscando su gloria. Por eso los pastores de ahora predican lo que a la gente les gusta. Hermano, el predicador de Dios no siempre va a hablar cosas que les gusta a la gente, porque el evangelio es confrontativo, ¿sí o no? El evangelio te desnuda, el evangelio te saca tus pecados a la luz. Pero si tú quieres tu propia gloria, vas a predicar lo que le gusta a la gente y no lo que dice Dios. ¿Qué más dice? Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermano, a ti no te debe de importar quedar bien con los hombres. Gloria a Dios. A mí no me importa, hermano, lo que piensen de mí. Es más, les doy permiso para que me critiquen. De todas maneras, lo hacen muchos de ustedes. De veras, pueden pensar de mí que estoy loco, que soy fanático, lo que quieran. ¿Saben por qué? Porque a mí lo que me interesa es lo que Dios piensa de mí. Hermanos, algún día cuando rindamos cuenta, yo quiero que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Fiel a qué? Fiel a la palabra, fiel a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Gálatas? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo busquen, hermanos. Gálatas capítulo 1, 9 y 10. ¿Qué dice? Como antes hemos dicho, también ahora los repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así dice Pablo, ¿no? Pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres. ¿Ah? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces no agraden a los hombres, siempre busquen agradar a Dios, hablen siempre con la verdad, porque la verdad hace libre a la gente. Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero si ustedes buscan su propia gloria, ustedes van a es que ustedes están buscando su propio reconocimiento. Y muchos de esos sacan sus propias revelaciones locas. Que muchos locos andan por ahí, predicando lo que piensan, lo que sientan, lo que creen. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Recuerda que tienes que ser fiel a Jesucristo, a su palabra. Por eso Pablo decía, ay, si no predico el evangelio. Gloria a Dios. Y les dijo a los Gálatas, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Lo siento mucho, pero se los dije porque los amo.
como dijo aquel reformador de la Edad Media, prefiero herirlos con la verdad a matarlos que a matarlos con mentiras. Entonces la verdad del Evangelio siempre va a confrontar a la gente, pero no tengan temor de hablar la verdad. Los van a perseguir, les van a decir que son fanáticos, locos y de todo. Gloria a Dios. Pero séanles fieles al Señor. ¿Sí o no? Juan capítulo 12, volvamos a Juan, así rapidito, ya estamos acabando. Juan capítulo 12, te alabamos, Señor, te bendecimos. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. San Juan capítulo 12, versículos 42 y 43, así dice el Señor. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él. Miren, en esos tiempos muchos creyeron, y está pasando algo parecido en estos tiempos. Pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí gloria significa amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. O sea, la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Así eran estos creyentes, gloria a Dios, de esos tiempos. Pero a la hora de la hora dijeron no. ¿Por qué? Porque me expulsarán de la iglesia. Y vamos a obedecer al pastor, aunque diga puras herejías. No le digas nada. Aunque contradiga la palabra de Dios, guárdatelo aquí en el corazón, bien adentro. Porque si no te van a botar de la iglesia, y esta es la iglesia, la única que salva. Uy, eso suena medio hereje, ¿no? Entonces estos amaban más la gloria, el reconocimiento y el favor de los hombres. Pablo dijo que todo lo que él había ganado, sus títulos, sus reconocimientos, los logros, dice que lo tenía por basura. Y basura traduce como excremento. Entonces la gloria de este mundo, los títulos, las riquezas, la fama, todo es excremento. Eso es lo que dijo Pablo. Para mí no vale nada. Aunque él era un erudito, pero él no confiaba en eso. Gloria a Dios. El último obstáculo, Lucas capítulo 17, y terminamos con esto. Lucas capítulo 17. Los que quieren obtener prestigio religioso, quieren llegar a lo más alto de la iglesia, quieren títulos, quieren ser apóstoles, profetas, reverendos, ministros ordenados, quieren ser los mandamases de la iglesia, para que me entiendas. Mira lo que dice. Lucas capítulo 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros que teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Nadie hace eso, ¿verdad que no? Si es tu trabajador. Versículo 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto come y bebe tú. Así se hace, ¿sí o no? Gloria a Dios. Versículo 9. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que haya sido ordenado, ¿quiénes son vosotros? Los discípulos verdaderos, ¿sí o no? Decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles también es una expresión hebraica y significa no merecedores. O sea, que Dios nos llama a hacer algo. Ejemplo, vayan y prediquen el evangelio. Pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Echen fuera demonios. Entonces, una vez que tú cumples la tarea de siervo, Dios no te va a decir, oye, gracias, porque oraste por los enfermos en mi nombre. ¿Verdad que no? Antes digan, siervos inútiles somos. O sea, no merecemos nada. Sí,
Nosotros somos siervos inútiles porque hicimos lo que debíamos hacer. Es decir, si yo predico el evangelio, eso es lo que debo hacer, porque soy siervo, soy esclavo de Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, si yo hago lo que tengo que hacer, el grado más alto al que yo puedo aspirar en el reino de Dios es ser siervo inútil. Y yo ya me gradué, ese es mi título. Hay cristianos que ponen su mano sobre los enfermos y se sanan. Y se sanan de enfermedades terribles como el cáncer. Y ahí se autoexaltan, ¿no? Yo oré por él porque yo sí tengo fe, porque yo soy el ungido de Jehová, yo soy el escogido de Dios. Oye, que se calle ese hombre, ¿sí o no? ¿Por qué se enorgullece? Hermano, Dios no da 1 milímetro para que nadie, ninguno se enorgullezca, porque ¿qué hace? Lo que tenía que hacer. ¿Lo notan? Somos esclavos, es nuestro deber, es nuestro trabajo. Entonces imagínate un discípulo enorgullecido porque hizo lo que tenía que hacer. Eso no es bíblico. Sin embargo, ¿cómo están hoy en día? El superapóstol, el reverendo, hermano, y ese deseo de reconocimiento eclesiástico, que yo soy el ungido de Jehová. No, hermanitos, ese es el gran inútil. Porque si haces lo que tienes que hacer, ¿qué dice la Biblia? Siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debíamos hacer. Gloria a Dios. Y muchos, hermanos, muchos de esos predicadores hasta guardaespaldas tienen, porque se creen divinos. Hermano, muchos de ellos, si no sacas hora para que te atiendan, ni siquiera te atienden. Un discípulo que desea seguir a Jesús, escúchenme bien, un discípulo que desea seguir a Jesús para obtener prestigio personal, para hacer crecer su reputación, para adquirir posición económica, o prestigio religioso, o jerarquía eclesiástica, esto es lo más anticristiano que hay, es lo más antibíblico que hay. Eso no existe en la Biblia. ¿Entienden, discípulos? Nosotros vamos a caminar como dice nuestro maestro, no como dice Marco Quinteros, no como dice el pastor no sé qué. Vamos a caminar como dice Jesús, el maestro de maestros.